pesar de que la Unión Nacional de Padres de Familia logró a través del Poder Judicial la suspensión de la impresión y entrega de los libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública, estos pues ya comenzaron a distribuirse, no ha parado la distribución. El presidente acaba de decir que no hay motivo para ello y que, bueno, pues ningún amparo puede impedirlo. Vamos a platicar con Eduardo Backhoff. Él es presidente de Métrica Educativa, expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Eduardo, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Buenos días. Lupita y Sergio, muy buenos días. Oye, pues, ¿qué te parece lo que acaba de decir el presidente López Obrador esta mañana sobre la distribución de libros de texto gratuitos? Dice que van a llegar, que no habrá ningún impedimento, que van a llegar estos libros de texto el 28 de agosto, tal y como está especificado, y que ningún juicio ningún amparo tiene por qué impedirlo. Dice, no hay ningún juicio de amparo que lo impida, no hay ningún impedimento para distribuir los libros de texto gratuito de nivel básico. Bueno, es lamentable que no se acate la resolución de la jueza, ¿verdad? En donde explica por qué paró la distribución de los libros de texto y básicamente pues porque no se cumplieron los procedimientos que la misma Secretaría y en la Ley General de Educación vienen bien específicos, y entre ellos pues que los libros de texto deben de obedecer a los programas de estudio que no se han publicado y que nadie conoce, y que también tienen que participar en la elaboración de ellos los diversos sectores sociales involucrados. Y de hecho, una tercera, razón es porque en la resolución de agosto de 2022, ellos establecían que se iba a pilotear primero los libros de texto y que después, con base en los resultados, se iban a hacer ajustes, lo cual era correcto, y después iban a hacer la implementación. Entonces, si eso no se cumple y la autoridad no tiene voluntad, vamos a decir, para que esto suceda, pues simplemente creo que es un desacato a la ley y que habrá que ver qué es lo que la ley o los jueces van a responder. Hemos visto que al presidente no le gusta obedecer lo que señalan los jueces, que muchas veces no lo respeta. ¿Realmente puede el Poder Judicial hacer algo, o simple y sencillamente pues se van a quedar las cosas así y el presidente va a hacer lo que quiera? Sergio, pues yo no soy abogado y no sé en realidad cuál podría ser el recurso legal y la respuesta del Poder Judicial al desacato. Habría seguramente que preguntárselo a un especialista en leyes, ¿verdad? Yo sí lo que veo es que el estilo de esta administración es que va hacia adelante y no se quita independientemente de los obstáculos que le presentan. Para mí es es un mal ejemplo a seguir, porque los libros de texto, Lupita y Sergio, son básicamente el currículum de muchos profesores, sobre todo en las áreas rurales, y es el único libro que existe en las casas, en los hogares, de muchísimas casas. Estamos hablando de millones. Y el que se encuentren errores graves, como ya lo han detectado especialistas, al menos en matemáticas y en español y en lenguas, pues sí es grave, porque le están distribuyendo libros con errores que bien se pudieran corregir en el mejor de los casos. Eduardo, se habla de la gravedad de no enseñar matemáticas, que es tan importante para pues tener cimientos fuertes, sólidos, ¿no? Y también en el caso de la literatura, que dice, bueno, pues antes teníamos, en el caso de matemáticas solamente va a haber 11 hojitas o páginas, y en el caso de la literatura, pues se quitaron textos tan importantes como de Sor Juana, textos importantes de pues personas muy reconocidas en la literatura, y ahora se dejan textos que no se sabe pues en realidad pues de quiénes son, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, la importancia de enseñar matemáticas y de las lecturas para los niños de educación básica? Pues mira, los americanos hablan de las 3 R, es decir, en inglés es
el writing, el reading y el arithmetic. Y las tres tienen R's y que son como el eje fundamental de la enseñanza de la educación básica. Entonces tú tienes que asegurarte que el estudiante aprenda a leer, al menos en tercer grado debe de aprender a leer para pasar a la siguiente fase, que es leer para aprender. Si no, todo lo que tú le enseñes va a ser muy difícil que los adquiera. La parte de la escritura, que es la comunicación escrita, que es fundamental para que te organices tus ideas y puedas comunicarte eficazmente, que es una asignatura bastante olvidada en México y tenemos muy bajos niveles de desempeño. Y por supuesto el razonamiento matemático y el razonamiento cuantitativo, que es más que el manejo de números, es la forma de reflexionar, es parte de la inteligencia que nosotros tenemos. Entonces, si tú olvidas, digamos, esos tres ejes, como te decía, que les llaman las tres R's, y no refuerzas esos tres, que es lo fundamental en la educación, pues lo que tú estás viendo es que el horizonte de esos niños va a ser bastante negativo, porque no van a poder seguir aprendiendo materias o asignaturas más complejas. Bueno, pues gracias Eduardo Bakov, presidente de Métrica Educativa, expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Gracias por hablar con nosotros. Sergio y Lupita, un placer. Gracias, hasta luego, muy buenos días.